¿Cómo estamos? Vamos a analizar aquí una sentencia emitida recientemente por la Corte Suprema de Justicia, en la cual declara contrato de trabajo de vendedora de lotería y chance o colocadora de apuestas. En Twitter, la publicación que hizo la Corte Suprema de Justicia dice así: le da la razón a la vendedora de lotería y chance que demandó a empresa de apuestas para que declarara que trabajó con un vínculo laboral y no de forma independiente. La relación con la empresa no fue de coordinación, sino de subordinación. Para quienes de pronto no entienden mucho del derecho laboral, siempre hay una eterna discusión frente a los procesos laborales en cuanto a si hay coordinación o si hay subordinación. Sí, en algunas ocasiones la Corte Suprema de Justicia confunde tanto estos dos términos que uno termina sin saber exactamente si estamos en coordinación o subordinación extrema. A veces da a entender que la subordinación opera en contratos de servicios independientes y contratos laborales de una manera que a veces no es tan fácil percibir. Pero bueno, aquí en este caso, la vendedora de lotería demandó a una empresa y aquí se establecen unas pautas que nos van a decir cómo identificar entonces cuándo es dependiente y cuándo es independiente esta vendedora de lotería y chance. Para ello entonces vamos a ir a la página valenciagrajales.com. Si no la conoces, entonces te invito a visitarla, porque allí estamos consignando contenidos cada semana respecto a decisiones judiciales como esta. El título es entonces: Corte Suprema declara contrato de trabajo de vendedora de lotería y chance. ¿Cuál es el caso? El caso fue el siguiente: la accionante solicitó en su demanda, obviamente, que se declarara la existencia de un contrato de trabajo y en consecuencia se condenara a la accionada es la empresa, al reconocimiento y pago de la diferencia entre el salario que recibió con respecto al mínimo legal, las horas extras, las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social, las vacaciones, así como la sanción por no consignación de las cesantías, la indexación, los intereses moratorios de la ejecutoria de la sentencia y lo que se prevé ultra y extra petita y costas procesales. En respaldo de sus aspiraciones, narró que prestó sus servicios a la compañía de apuestas X, ¿sí? No nos interesa mucho quién es, en la venta de apuestas, lotería y chance, así como de recargas de celular a través de mecanismos electrónicos o talonarios, señalando el tiempo y el horario de lunes a domingo. Estas prestaciones, como vemos aquí, es lo que llaman las personas liquidación, ¿sí? Solicitó el pago de su liquidación. Dice en la demanda: se le suministró una dotación anual consistente en un chaleco para identificarse. Ustedes pueden ver eso a diario en las calles, en centros comerciales. Y le impuso la obligación de entregar en sus instalaciones diariamente el producto de las ventas. Además, que no le ha reconocido los conceptos que pretende ni la afilió a Seguridad Social siquiera, pese a los reclamos que presentó ante la gerencia de la entidad. La empresa demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y que el vínculo que existía con la demandante se ejecutó en el marco de un contrato de franquicia. Esto es lo que alega la demandada, en el que la actora era autónoma y disponía libremente de sus horarios. Bueno, quienes caminamos a diario, pues vamos a ver que esto pues se desdibuja desde la apariencia. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción de la acción, ausencia de subordinación o dependencia, contrato de franquicia y buena fe de la demandada. Recordemos que es que si yo logro probar esto de la buena fe, o mejor dicho, no hay que probarlo, si no se logra desvirtuar la buena fe, no van a llegar indemnizaciones, esas sanciones tan fuertes que son las que más suman en una demanda laboral. ¿Qué decisión tomaron entonces los diferentes estamentos? Como aquí ya estamos en Corte Suprema de Justicia, debemos saber que ya hubo por lo menos dos decisiones antes: la del de primera instancia, la del de la segunda instancia, que sería el tribunal, y entonces en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que va a decir si casa o no casa la sentencia del tribunal, ¿sí? Decisiones, entonces. El juez de primera instancia, sí dijo: declaro la existencia de un verdadero contrato de trabajo a término indefinido, sin dudas. Y para el tribunal, en segunda instancia, confirmó también la sentencia condenatoria del juez de primera, o sea, muy firmes todos dos en cuanto a la apreciación
del caso. Y la Corte dice en su recurso extraordinario de casación, este lo interpuso la empresa demandada, obviamente porque salió condenada en las dos instancias anteriores. Entonces decide la Corte no casar, es decir, no le prosperó el recurso de casación. ¿Y qué conclusiones trajo entonces la Corte Suprema de Justicia en esta situación? Dice, los colocadores de apuestas permanentes tienen el carácter de dependientes o independientes. Y dice, ¿cuándo? ¿Cómo identificarlos entonces? Los primeros, o sea, los dependientes, es decir, los que tendrían un contrato de trabajo, son aquellos que han celebrado contratos de trabajo para desarrollar esa labor con una empresa concesionaria. Los segundos, los que llamamos independientes, o sea, los que no tendrían derecho a un contrato de trabajo y la derivación de prestaciones, son aquellas personas que se dedican por sus propios medios a la promoción o colocación de apuestas permanentes sin dependencia de una empresa concesionaria en virtud de un contrato mercantil. Estas personas que vemos a diario vendiendo chance y lotería, que tienen una casetica, básicamente hacia ellos es que está dirigido este tipo de sentencias. ¿Quiénes son colocadores de apuestas independientes? O sea, ¿cómo vamos a identificar cuándo son independientes y no tienen derecho a prestaciones sociales ni a liquidación como llaman los trabajadores? Tienen esta calidad de colocadores de apuestas independientes aquellos que, uno, ejecutan la venta de chance por sus propios medios a través de un contrato mercantil en el que no existe exclusividad. Dos, son autorizados por el operador para la colocación de apuestas por sí mismos o por interpuesta persona, previamente establecido en el convenio entre el operador y el colocador. Y tres, están registrados por el operador ante el concedente. Dice la Corte, la subordinación en colocadores de independientes. De estos colocadores independientes, esta Corte es partidaria de que la generación de instrucciones, esto se llama instrucciones, para el desarrollo de actividades, coordinación de horarios, solicitud de informes, incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia, no implican necesariamente la subordinación propia al contrato de trabajo, siempre y cuando no desborden la independencia o autonomía del contratista. Ahí es donde siempre se raya el coco un abogado y las personas en general, porque no hay una definición clara de qué es coordinación y qué es subordinación, porque son casi la misma situación y a veces tan extremos que no se identifica ninguna. Parece que con el tiempo ya la Corte y los tribunales y juzgados estamos llegando al punto de decir que la subordinación, hay una subordinación laboral y una subordinación independiente, ¿no? Y eso es prácticamente difícil, casi imposible de entenderlo, ¿sí? Pero bueno, hay más pautas para entender esta situación. Cuando hay un contrato realidad, o sea, lo que llamamos un contrato laboral con colocadores de apuestas. Entonces, la Corte en esta sentencia destacó que había ausencia de error de hecho de la KEM, esto que es del tribunal, o sea, él no se equivocó en su decisión el tribunal, al considerar que la actividad de colocación de apuestas que ejecutó la actora, o sea, la demandante, fue subordinada en tanto la misma se desarrolló. Y esta subordinación entonces entendamos laboral. En tanto la misma se desarrolló primero de manera continua, dos, en un punto fijo que asignó la recurrente, esas caseticas, con las herramientas y materiales que se suministró, pues sí, también las herramientas tecnológicas la provee esta empresa, respecto a la cual era a su vez única beneficiaria del servicio y la trabajadora se integró en la organización de la empresa, dadas las especiales condiciones que regulan la venta de chance. Entonces, si nosotros logramos acreditar estos cuatro elementos, estaríamos diciendo que vamos a develar el contrato laboral que había detrás de por ejemplo, en este caso llamado contrato de franquicia, no sé. En cuanto a elementos de subordinación laboral, la Corte acoge lo dicho por la OIT. Dice que en los casos en que la subordinación no encaja en la forma de entendimiento tradicional, sí, lo que estamos haciendo referencia a la subordinación no se está identificando muy bien últimamente. Es importante tener en cuenta la recomendación 198 de la Organización Internacional de Trabajo, que compila un haz de indicios que permiten examinar de modo panorámico la relación fáctica laboral y determinar con meridiana certeza si entre las partes existió una relación laboral encubierta. Prácticamente estamos dejando esta función en interpretación judicial, ¿sí? Algo muy subjetivo, como si esta subordinación si es del tipo independiente o esta la del tipo laboral. Esto todavía está demasiado confuso.
y seguirá confuso hasta que no se defina bien, claramente. Y es que creo que los fallos juegan a esto de complacer. Y si les complace hacerlo, ese día dicen la subordinación es laboral. Y si no les complace ese día o en ese caso, entonces van a decir, esta subordinación no es del tipo laboral, esto es una coordinación de labores. Presunción laboral y carga probatoria. Vamos a ver qué dice la Corte en este caso, cómo opera. Dice, si bien es cierto que dada la complejidad que supone la colocación de apuestas y los necesarios controles que la rodean, se podría aceptar que mediante elementos tecnológicos se quisiera simplificar el cumplimiento de deberes. Esto no implica sustituir los medios propios ni la autonomía con que debe contar un trabajador independiente para la realización de su actividad. La venta de chance o colocación de apuestas permanentes no es distinta a todas las labores que implican la ejecución de actividades personales y por tanto está cobijada por la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, le corresponde al demandado, en este caso la empresa demandada, desvirtuarla a través de elementos de convicción que demuestren que el servicio se ejecutó de manera independiente y autónoma. Para quienes no saben en qué consiste esta presunción, está en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual dice: se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Entonces está diciendo, si yo logro demostrar en el proceso que mi prestación de servicio era personal y era yo solo, no era otro, y no mandaba a otro en mi reemplazo, solo era yo, entonces empieza la presunción de que existe un contrato de trabajo y es allí donde opera entonces ese traslado de la carga probatoria hacia la empresa demandada, quien va a tener que desvirtuar que existió un contrato de trabajo. Labor probatoria del juez. Dice la Corte, en los asuntos donde se discute la existencia de un contrato de trabajo, el juez debe analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación. Para ello es esencial el análisis de la naturaleza de la labor y el conjunto de circunstancias en que ésta se desarrolla. También advierte la Corte allí que hay unas obligaciones del empresario cuando contrata un colocador de apuestas. Y esto es: 1. Debe inscribirse en el Registro Público Nacional de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar. Y 2. Determinar y registrar obligatoriamente en todas las vinculaciones de un vendedor con un empresario cada una de las personas que intervendrán en la ejecución del contrato que entre ellos se suscriba. Y lo que es materia principalmente de mi actividad principal, en materia de casación. En el recurso de casación, el interrogatorio de parte no es prueba apta para estructurar el yerro fáctico a menos que contenga confesión. Sí, es que de nada sirve un interrogatorio de parte que no conlleve una confesión. Y obviamente, para saber qué es confesión, aquí la Corte recuerda que debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Sí, debe ser, mejor dicho, nocivas esas declaraciones. En el recurso de casación recordó lo que tiene que ver con el testimonio, que no es prueba apta para estructurar el yerro fáctico. Su estudio solo es posible si previamente se demuestra error manifiesto en alguna de las pruebas hábiles. Existen en materia de casación unas pruebas que solamente son las viables para poder estructurar un yerro fáctico. Esto lo llamamos pruebas calificadas. La prueba testimonial, si yo voy a montar una casación bajo una prueba testimonial o exclusivamente en pruebas testimoniales, no será válida para la casación. Entonces tiene que haber otra prueba calificada que demuestre este error manifiesto y ahí sí lo acompañamos con la prueba testimonial, pero no solo y exclusivamente a través de prueba testimonial. Bueno, eso ahí les dejo ese dato, pero sin embargo ustedes saben que si necesitan alguna instrucción, orientación, algún modelo, una elaboración, alguna revisión en temas de casación, pues ese servicio lo prestamos a través de valenciagrajales.com. Ahí ya van a encontrar ustedes los datos y aquí en esta descripción de este video también van a encontrar los datos para que puedan acudir ustedes como abogados a este servicio. Por último, recuerda entonces de la Corte, en el recurso de casación es necesario atacar y desvirtuar todos los argumentos esenciales de la sentencia acusada, sean fácticos o jurídicos. Las acusaciones parciales no son suficientes, ¿sí? O sea, no puedo coger yo sesgadamente acusaciones o partes de ellas cuando
también esas otras habría que discutirlas o desvirtuarlas para demostrar esos hierros fácticos, ¿sí? No puedo sesgadamente a mi conveniencia escoger, porque entonces de esa manera va al fracaso la casación. Y también esto quiere decir que existen algunos argumentos que son aceptados ya por el tribunal, por el juez, dependiendo qué, y que no son de discusión. Entonces, al ser aceptadas, pues no tendrían que ser atacadas ni desvirtuadas como dice aquí todos los argumentos. No, solo los esenciales, aquellos que merecen discusión. Esto es todo por hoy y aquí entonces les dejamos esta sentencia. Pueden visitar valenciagrajales.com hoy mismo. Van a ver que hay unas publicidades por allí, pero no le presten atención. Esto se debe a que es parte del soporte para los que están en el equipo de redacción. Nos vemos en una próxima. Saludos.